Actualmente aquí en Roma es uno de los puntos más seguros, pero generalmente lo que es la parte del sur de Italia, como muchos ya han tocado la información, está totalmente cerrada. Nadie puede entrar, nadie puede salir, inclusive dentro de las provincias, por el fuerte golpe del virus en dichas partes, tanto en Cremona, Lombardía y partes principales del norte de Italia. ¿Desde cuándo estás allá en Italia, en Roma? Bueno, actualmente ya tengo ya casi 2 años y medio de estar acá. Llegué en octubre, si mal recuerdo, 24 de octubre del 2017. ¿Cómo fueron esos primeros días que se da la información del coronavirus en Italia? Incluso el primer día en que se da el primer positivo por coronavirus en Italia. Bueno, antes de que se diera el primer positivo del coronavirus, primero ya se estaba manejando información de que había dicho crucero que estaba como varado en alta mar. No recuerdo si era en la parte de Ostia, que es cerca de aquí en Roma, principalmente, o alguna parte del norte de Italia. Las personas igual, lo que es la parte del gobierno, la parte del Ministerio de Salud, como que no prestaron tanta atención a la situación. O sea, en ese momento aquí las personas estaban tomando la situación un poco con calma. El único problema era que cuando la situación explotó aún mayor en China, sí hubo como un fuerte golpe por la parte moral de los asiáticos que vivían aquí que viven aquí en Italia. O sea, tanto fue el golpe que muchos de los asiáticos que estaban, principalmente chinos, en el conservatorio no les permitían principalmente dar las clases, porque poco a poco desde el primer día pensaban que la situación se estaba agravando era por causa de ellos, y aún así no le tomaron tanta, no voy a decir importancia, pero no fue tanta la preocupación al inicio. ¿A qué tú crees que se debe que no se le dio tanta importancia al asunto del coronavirus en Italia al principio? Uno, el manejo de la mala información, y dos, la transmisión que tenía que tomar de dicha información entre las autoridades y el pueblo, porque sí se decía que el virus ya estaba aquí en el primer momento en que se dio. No acataron la forma de solución de una manera tanto preventiva y de manera rápida. Viendo cómo la situación estaba sucediendo tanto en China, no tanto en China, sino también en Irán. Irán viene siendo ya casi el tercer país con mayor caso, y era el segundo, si mal no recuerdo, en ese entonces. Y aún así no le prestaban nada de atención. Entonces la información que se daba era que lo que actualmente pensábamos de que solamente se estaba ocurriendo allá, que simplemente tenía que ver, o sea, había un enfoque mancomunado a que simplemente no tenían que dejar a las personas que estaban de ese lado donde estaba afectando mayormente al virus llegar hasta este punto, pero era una restricción que no estaban poniendo el mismo gobierno aquí, sino desde China principalmente, porque obviamente ellos no querían que las personas que estaban afectadas, o sea, pasaran de un país a otro para que eso sucediera de esa manera. Y aún así la restricción aquí en ese momento no se dio hasta que explotó de una manera menos prevista al norte de Italia. ¿La medida quédate en tu casa se implementó en Italia? Sí, al inicio se implementó, pero no fue tampoco acatado principalmente por los jóvenes. Fue más bien de una manera preventiva, como para que muchos de las personas que estaban en lugares
de mayor aglomeración no se vieran tan involucrados. Dígase escuelas, dígase colegios, universidades, conservatorios y proyectos mancomunados al mismo. Lastimosamente, una de las cosas que no fue de función es que principalmente los jóvenes fueron la mayor parte de la población que al no tomar esa orden, el virus hizo que se propagara aún más. Porque al principio eran 15 días de cuarentena, entre comillas, pero fueron más bien 15 días de un caso preventivo para saber cómo iba evolucionando el virus aquí en el país. A la final, eso jamás llegamos a 15 días. A los 5, a los 6 días, cuando aún así ya se había dictado de que teníamos que quedar en casa, aún así salían las personas pensaban que eran vacaciones, todo el mundo se iba. Obviamente al norte, eso sí, ya en ese momento sí estaba cerrado, nadie entraba, nadie salía, porque la mayor golpe era de ese lado, pero aún así hubieron personas, ellos también, a través de permisos, entre comillas, hicieron que personas también se movilizaran. Creo que también fue una parte irresponsable del mismo gobierno, pero aún así acataron las órdenes para que no se siguiera propagando, y a la final las personas se dieron cuenta, y los jóvenes también principalmente se dieron cuenta de que eso fue uno de los más grandes errores, y hasta que llegaron a un punto en que tuvieron que habilitar tanto la fuerza militar, la policía, para poder frenar a la mayoría de las personas que estaban acatando las órdenes, porque ya se había escapado de las manos. Y actualmente, ahorita mismo, estamos en un punto en que tienes que saber exactamente dónde tienes que moverte, porque como te vean de hasta cierto punto, te pueden poner una multa por no seguir el reporte que se hizo desde el inicio. ¿Cómo es hoy el día a día en Italia? Hoy el día a día en Italia es, bueno, sí, yo sinceramente le puedo decir que es algo que nunca se esperó. Sí es cierto que las personas aquí son, a pesar de eso, muy de casa, muy de familia, pero nadie se esperó esto. Y ahorita mismo las personas tratan de canalizar esta situación, y al principio sí la gente se mostró, cuando ya la gente empezó a tomar conciencia de quedarse en las casas, porque era la única forma en que esto se parara o se pudiera controlar mejor. Fue en realidad un duro golpe, porque no es fácil la situación. Muchos quieren salir, muchos tienen su trabajo, muchos tienen sus negocios, pero si uno ve a las afueras, por ejemplo, tanto de su apartamento, o uno va al balcón, no ve a nadie, es algo que ni uno se lo cree. O sea, por eso ahora se ha implementado algo como tipo conciertos, por decirlo así, entre comillas, de personas que salen al balcón a tratar de disfrutar o a tratar de animar el mismo pueblo, o animarse el mismo pueblo en sí, porque no es fácil. Una de las experiencias que sí yo le puedo compartir es que, por ejemplo, hace 2 días, y como la mayoría de las personas si están siguiendo la información, no es para nada falso el hecho de que hay muchas personas que están en una grave situación, que están en estado crítico, y al saber de que cientos de personas están muriendo desde un solo momento, es algo que aquí la gente no se lo cree. Salir al balcón porque piensas que hay un grupo de personas, o saliendo a la calle, y en realidad es ver que personas tratando de animarse, es en realidad un duro golpe, porque ves personas con una foto en la mano o con un retrato, personas llorando porque tienen algún familiar en el norte que no pueden ver o que han fallecido. Es algo que
O sea, ni yo quisiera que eso se diera en Panamá. O sea, aquí la verdad es algo que es un fuerte golpe, pero aún así las personas he visto que se han mantenido unidas y tratándose de subir el ánimo para sobrellevar esta situación. ¿Qué es lo que más te ha impactado de lo que se está viviendo en Italia, de lo que tú has vivido como panameño en Italia desde que se da a conocer la primera muerte por coronavirus? Yo creo que más bien lo que me ha impactado es la incertidumbre y inclusive siendo un país primermundista, la falta de querer adaptarse a la información de las cosas. Sinceramente es un arma de doble filo, y la prueba de ello está en que muchas de las personas en varios países no han tomado, no han acatado ese punto de que digerir ese tipo de información hace que estas situaciones no sean de tanto golpe. Somos seres humanos igual, y en muchos lados, sea América o sea Europa o sea Asia, que Asia tiene una potencia tanto tecnológicamente como medicinalmente. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que, o sea, dejarse llevar por simplemente de que simplemente es algo que puede pasar, o bueno, hay alguien que puede conseguir una vacuna. Dejar las cosas así de esa manera creo que puede pasar factura, pero principalmente es una de las cosas también que me impactó mucho al saber cuando ya se dio una primera cantidad de personas que estaban ya siendo afectadas por esto, es el hecho de buscar una solución para tratar de sobrellevar el problema, sobre todo porque pensaban de que eso jamás nadie se creyó de que eso iba a pasar de un país a otro. Los comercios, ¿cómo están? ¿Cerrados? ¿El turismo? ¿Nadie se mueve en Italia? Bueno, eso es totalmente cierto. Ahorita mismo Italia está vacío. Yo tuve la oportunidad, el último día que salí, que fue hace 2 semanas, esto estaba totalmente, no había nadie, absolutamente nadie en las calles. O sea, la única personas que estaban en las calles eran personas o que vivían al frente de un edificio, o la policía principalmente, que estaba como acatando las órdenes de buscar o salvaguardar la vida de las personas que estaban por ahí, o eran turistas que simplemente ya estaban en ese último proceso como de salir del lugar. Pero muchos de los lugares aquí en Italia ahorita mismo están cerrados, vacíos, y actualmente sé que uno de los aeropuertos, que es el aeropuerto de Ciampino, está totalmente cerrado. El otro, que es el aeropuerto principal, que es el Da Vinci, sí tiene cierta función, pero casi tengo entendido que casi el 80% o casi más, puede ser, casi en su totalidad está cerrado. ¿Qué medidas ha implementado? Entran y salen personas o sea, de manera gubernamental, pues. Por ejemplo, lo único que dejaron entrar aquí fueron la ayuda que llegó de China y Estados Unidos. ¿Qué medidas han implementado para asegurar que todos los ciudadanos cuenten con provisiones, alimentos, productos de higiene en sus casas? Bueno, creo que una de las principales formas es el costo. Una de las cosas que sí me sorprende aquí en Italia es la variedad del costo. Creo que la mayoría de las personas aquí tienen accesibilidad para el mismo. Tengo entendido que aquí en Italia se acató una orden de que no se va a pagar, creo que hipotecas o impuestos o algo así por el estilo. No tengo entendido. Creo que se están evaluando ciertas medidas para poder ayudar a las personas para que se haga más fácil
porque hay familias también que hay muchos que les cuesta, hay personas, hay lugares aquí donde el lugar donde tienen que ir a comprar no es tan cerca. Por ejemplo, en el caso de nosotros, donde yo estoy, el súper, que hay variedad de súper aquí cerca, pero tengo compañeros donde están en una barriada y tienen que salir un poco más afuera o hasta casi llegando hacia una estación de metro para poder comprar las cosas y regresar. O sea, en ese tramo ya pueden pasar miles de cosas. Ahora, la ventaja, por ejemplo, de muchos de los lugares aquí es que las personas no transitan mucho. Y dos, aquí en Roma viene siendo uno de los puntos más seguros. Sí hay casos, tengo entendido, sigo también por parte de una fuente de aquí mismo de Roma, pero los casos aquí creo que han seguido iguales, o sea, no ha aumentado, no ha disminuido. Solamente hay personas que están en cuarentena, pero con respecto a eso, creo que las personas sí se mueven aún así con mucha cautela para poder ir a los super que tengan más cercanos y poder abastecerse. Pero en la medida para poder ayudar a las personas en ese punto, creo que aún se siguen evaluando. La única información que tengo hasta ahorita es esa, que las hipotecas creo que no se van a pagar durante 1 o 2 meses. ¿Se ha planteado en Italia algún tipo de medida económica para ayudar a los comercios, empresas y a la economía informal, que frente a la crisis no pueden generar ingresos para cubrir sus operaciones y gastos? ¿Se ha hecho algo? Bueno, yo sinceramente les puedo decir que he visto comunicados de negocios que ya no van a seguir, tristemente, hasta ese punto. No sé qué tanto ahorita mismo, porque no estoy muy ligado a los noticieros de aquí, de la parte económica y de negociaciones con respecto a empresas o pequeñas o medianas. No sé exactamente cómo se están estableciendo, pero sé que en el último consenso que se hizo, oí que alguien sí tocó ese tema, y eso como que ese tema llegó como a gabinete y ellos lo iban a tratar, porque hay miles de negocios aquí en Italia que se basan, pero por la mayoría de la utilización y movilización del turismo, que eso es lo que más ayuda al lugar de aquí. Pero de ahí sí exactamente no tengo esa información. No sé cómo ellos están pensando ayudar principalmente a las que son pequeña y mediana empresa. ¿Qué mensaje te ha enviado tu familia? Que en estos momentos tú estás en Italia, ellos están acá en Panamá, de seguro están preocupados. ¿Qué te dicen? Bueno, lo que me dicen es que principalmente que cuide, que están orando y pidiendo totalmente que esto se mitigue, se baje, porque obviamente están preocupados, sobre todo porque estamos en uno de los países también más golpeados. Italia viene siendo el segundo país más golpeado, pero aún así sí cuento con el apoyo motivacional de ellos, que están pensando o cada vez que hablo con ellos siempre me tienen presente, y nada, siempre me recuerdan de tomar las medidas tal cual como la están tratando aquí, como se ha ordenado, pero no les voy a negar que sí es preocupante. A mí sobre todo me preocupa también mi familia por la situación que está ocurriendo en Panamá, aunque la verdad aquí sí se ha hablado de Panamá muy bien, a pesar de todo lo que las personas andan diciendo o cierta información que se anda compartiendo. Sinceramente, Panamá ha reaccionado de una manera totalmente increíble, como mi familia también me lo ha dicho y ya tiene esa información, porque sobre todo yo le puedo dar credibilidad también, porque tengo por ejemplo 2 compañeras que son estudiantes del conservatorio en Bruselas. Ellas ahorita mismo están pasando por una situación que creo que su compañera hay un caso leve ahí en su apartamento, pero aún así están
tratando de cuidarse lo más que pueda. Y aún así, en esta semana fue que Bélgica tomó las medidas para poder llegar a cuarentena, porque ellos no querían entrar en ese punto. Tanto que me comentaba que una de las personas que tiene que ver con ajustar ciertas cosas con el piano, que es el afinador del conservatorio, hizo ese trabajo y después se enteraron por parte de un anuncio de que el profesor que hacía eso había dado positivo al virus. O sea, y ellos estaban expuestos a eso. O sea, ellos aún así, hasta esta semana fue que reaccionaron. Y Panamá, sabiendo de los primeros casos, hizo algo que muchos otros países no han hecho. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo panameño? Bueno, la verdad, con base a la información que he visto en Panamá, yo lo único que sí puedo decirles es que todos vamos a reaccionar de una manera totalmente diferente. Entramos en pánico, en paranoia y sobre todo por algo que no nos esperamos. Pero la mejor manera de solucionar esto es hacer siempre las cosas 3 veces más de lo que a uno se le pide. O sea, aquí la gente está tratando de hacer lo menos que pueda para poder quedarse en sus casas. Estar en la casa ahorita mismo es la mejor seguridad del mundo. O sea, ahorita mismo es mejor quedarse en sus casas, sobre todo los jóvenes, porque aquí uno de los problemas que surgió, como se lo comenté anteriormente, es que había muchos jóvenes que pensaban que estábamos en vacaciones, días libres, no hay escuela, no hay clase, y principalmente nosotros, o sea, principalmente aquí, la mayoría de los jóvenes fueron los que hicieron la primera parte para poder de que muchas de las personas que ahora mismo fallecieron y han fallecido aportaran el virus. O sea, no seamos ese puente entre las personas que más lo necesitan, que son o amigos que están con una grave situación de enfermedad, o personas adultas que están padeciendo de alguna enfermedad, o ya que simplemente por la edad ya es una dificultad que tienen que recibir más atención, y nosotros ayudándoles a ese proceso de decisión. Eso creo que en realidad no cuenta. O sea, la mejor manera ahorita mismo es siempre mantener limpias las casas, siempre mantenerse desinfectado uno mismo, siempre cuando uno sale y entra, no es relajo. Y la mejor manera de desinfectarse siempre cuando uno sale y entra es de una vez quitarse todo y de una vez acatar las órdenes del Ministerio de Salud y de las organizaciones de la salud.